No hay forma bonita de decirlo, me equivoqué. Y no estoy hablando de una tontería. Fue una decisión que reventó mi vida por completo. Si estás esperando una historia con moraleja y redención fácil, no es esto. Esta historia empieza el día que le mandé un mensaje equivocado a mi marido. Era martes, justo antes de las 6 de la tarde. Estaba saliendo del gimnasio, sudaba, con la coleta mal hecha y aún con las piernas temblando por los abdominales. Saqué el móvil para escribirle a Alex, el hombre con el que llevaba ya varias semanas, bueno, teniendo algo. No sé si llamarlo aventura, desahogo o autoengaño con nombre y apellido. Lo cierto es que era más emocional que físico. De momento. Le iba a mandar algo simple. Una frase de esas con doble sentido, esas que solo entiendes si conoces el código secreto que se crea entre dos personas que están cruzando una línea. Algo como, me quedé pensando en lo de ayer, aún tengo marcas. Pero no se lo mandé a Alex. Se lo mandé a David. Mi marido. No me di cuenta al principio. Guardé el móvil sin revisar nada y me metí en el coche. Puse la radio, bajé las ventanillas, respiré hondo. Me sentía bien. Como si por un momento, en medio de mi vida caótica, tuviera algo solo mío. Una sensación de control. De poder. De volver a ser deseada. 5 minutos después, el móvil empezó a sonar. Era David. No respondí. Algo en mí se activó, un frío en el estómago, como cuando sabes que hiciste algo que no se puede deshacer. Revisé el mensaje. Lo vi. Y sentí que me explotaba el pecho. Intenté justificarlo en mi cabeza, buscar una excusa. Pero no había forma. Era demasiado específico. Inexplicable. Y lo peor es que él no contestó. Solo llamó. Y luego, nada. Ese silencio me rompió más que cualquier grito. Cuando llegué a casa, todo estaba normal. Demasiado normal. Los niños viendo dibujos, los zapatos de David ordenados como siempre junto a la puerta. La mesa estaba puesta. Había preparado lasaña, mi favorita. ¿Ironía? ¿Rutina? No lo sé. Él estaba en la cocina, cortando pan como si nada hubiera pasado. Hola, me dijo, sin mirarme. ¿Cómo estuvo el gimnasio? Ahí supe que lo había leído. Lo sabía por el tono. No era sarcasmo. No era ira. Era hielo. Bien, contesté, apenas. Estoy muerta. ¿Te dejaste marcas otra vez? Dijo sin levantar la voz. Silencio. Yo me quedé congelada. Fue entonces cuando comprendí que no tenía escapatoria. Podía mentir, claro. Podía decir que era una broma, que era un error, que se lo mandé a una amiga hablando de una clase de pilates, cualquier cosa. Pero ya había algo roto. Algo que ya no podía reconstruirse con explicaciones estúpidas. David, intenté empezar. No. No me digas nada ahora, dijo mientras dejaba el cuchillo sobre la encimera. Vamos a cenar con los niños. Luego hablamos. Y cenamos. Los 4. Como si no pasara nada. Yo apenas probé bocado. Los niños, inocentes, hablaban de sus cosas, fútbol, deberes, dibujos animados. Yo los miraba como si los estuviera viendo desde fuera. Como si fuera una actriz en una película mala que no puede detener. Después de acostarlos, me encerré en el baño fingiendo que me dolía la cabeza. David no vino a buscarme. Ni me escribió. Me quedé en la bañera hasta que el agua se volvió fría. Intentando pensar. Pensar en qué, no sé. Porque en realidad,
Yo ya sabía lo que había hecho. ¿Y por qué? No fue un accidente. No fue un momento de debilidad. Fue una acumulación de cosas que me explotaron en la cara. Llevábamos años sin tocarnos de verdad. No hablo solo de sexo, hablo de contacto. De miradas, de palabras que te hacen sentir viva. David es un buen padre, un buen hombre. Nunca me gritó, nunca me fue infiel, nunca me faltó el respeto. Pero también dejó de verme. De desearme. De preguntarme cómo estoy de verdad. Y llegó a Alex. No fue premeditado. Fue casual. Lo conocí en el cumpleaños del hijo de unos amigos en común. Nos tocó sentarnos juntos por azar, y empezamos a hablar. Y me escuchó. Como si le importara. Me hizo reír. Me mandó un mensaje esa misma noche diciéndome que había sido un gusto conocerme. Y desde ahí, empezamos a construir un espacio que no era ni amistad ni amor. Era otra cosa. Algo entre los dos que no sabíamos nombrar, pero que sabíamos que no era inocente. No había besos. No todavía. Pero había complicidad, tensión, deseo contenido. Lo que más me enganchaba no era la posibilidad de acostarme con él, sino sentir que alguien se fijaba en mí, que me deseaba. Que yo podía seguir provocando eso en un hombre. ¿Es una excusa? Puede ser. Pero es la verdad. Esa noche, David durmió en el sofá. O fingió dormir ahí. No nos hablamos hasta el día siguiente. Y cuando lo hicimos, fue como estar desnuda en medio de una sala de interrogatorios. ¿Quién es? Me preguntó, sin rodeos. Un conocido. No pasó nada. No pasó todavía, querrás decir. No contesté. ¿Desde cuándo? Siguió. Un par de semanas. Solo hablamos. ¿Solo hablan y ya se marcan? Ahí sentí la bofetada, aunque nunca levantó la mano. Fue un error, David. Claro que fue un error. Lo mandaste a la persona equivocada. Eso me dolió más que si me hubiera gritado. Porque era verdad. No me arrepentía de lo que había sentido. Me arrepentía de haberlo descubierto así. De haberlo traicionado con torpeza. De haberme dejado atrapar tan fácilmente. Pero él no terminó ahí. ¿Vas a seguir viéndolo? No supe qué decir. Vale, dijo al final. Ya veremos cómo seguimos con esto. Y se fue. Sin más. Me quedé sola en la cocina, con la taza de café temblando en mis manos. Mi vida, hasta entonces ordenada, silenciosa, familiar, se había agrietado por una frase mal enviada. Y lo peor de todo, es que una parte de mí sentía alivio. David no volvió a mencionar el mensaje durante 3 días completos. No hizo ningún comentario sarcástico, no preguntó nada más, no cambió las rutinas con los niños ni dejó de hacer lo que normalmente hacía en casa, pero su silencio no era el mismo de siempre. Esta vez tenía una textura densa, cargada, como si en cada movimiento suyo hubiera una intención contenida. La forma en que cerraba las puertas, la forma en que ya no me decía buenas noches, ni buenos días, ni siquiera cuando cruzábamos la cocina al mismo tiempo y me tenía que hacer a un lado para que pasara. Nunca había sido un hombre de muchas palabras, pero ahora parecía estar jugando a borrarme de su mundo poco a poco. El primer día pensé que estaba procesando lo que había descubierto, que necesitaba su espacio y que cuando estuviera listo hablaríamos. El segundo día empecé a sentir una tensión insoportable que me apretaba el pecho y me hacía imaginar 1000 escenarios posibles, y el tercero empecé a entender que David no estaba simplemente en silencio, estaba castigándome, sin decirlo, pero dejándomelo claro en cada gesto. La conversación que yo esperaba que llegara no llegó. Lo que vino fue otra cosa. Ese viernes,
Justo después de cenar, mientras yo fregaba los platos y él recogía a los niños del salón para acostarlos, me dijo desde el pasillo sin levantar la voz que cuando terminara fuera al dormitorio, que teníamos que hablar. No me dio tiempo ni a prepararme mentalmente. Terminé de secar los últimos vasos como un autómata y subí con una mezcla de miedo y cansancio. David estaba sentado en la cama, sin mirar el móvil, sin leer, solo esperando. Me senté en la silla frente a él, esa donde suelo dejar la ropa doblada por la noche, y antes de que pudiera decir nada, él habló. ¿Sigues hablando con él? No hubo tono agresivo ni reproche en su voz, pero estaba completamente serio, como si fuera un juicio y yo estuviera en el banquillo. Le dije que no, que desde el día del mensaje no habíamos vuelto a hablar, que había bloqueado su número y que no pensaba volver a escribirle. Lo dije sin titubear porque era verdad. Me dijo que lo sabía, que había revisado mi móvil esa misma noche mientras dormía y que no había nada, ni llamadas, ni mensajes, ni fotos. No le importaba que yo supiera que había revisado mi teléfono. Le dio exactamente igual la invasión de privacidad. Y en ese momento entendí que él ya había cruzado también una línea, la suya. Entonces preguntó otra vez, con calma. ¿Te acostaste con él? Le dije que no. Me sostuvo la mirada durante varios segundos. No sé si me creyó o no, pero no insistió. Solo asintió lentamente y se levantó de la cama. Empezó a sacar cosas del armario, ropa suya, unas zapatillas, una mochila. Le pregunté qué estaba haciendo. Me respondió que iba a irse unos días a casa de su hermano. No gritó. No hizo una escena. No me dio la oportunidad de defenderme más allá de esa única pregunta. Le dije que no era necesario, que podíamos hablar, que podíamos ir a terapia. Me escuchó sin interrumpirme, sin moverse, sin decir nada. Cuando terminé, me respondió con una frase que no voy a olvidar nunca. No quiero compartir cama con alguien que estaba pensando en otro hombre mientras me decía que me quería delante de los niños. Me quedé callada. No supe qué decir. Porque tenía razón. Me había convertido en esa persona. No por tener una doble vida, sino por haber dejado de sentir algo verdadero y haberlo reemplazado con una mentira. Le pregunté si pensaba dejarme. Me dijo que no sabía, que necesitaba pensar, que estaba harto de vivir con una mujer que parecía una sombra. Me dolió. Mucho. Porque era cierto. Yo ya no estaba allí desde hacía tiempo. Me levantaba, hacía las tareas de casa, preparaba desayunos, ayudaba con deberes, cumplía con todo, pero ya no estaba realmente. Y él lo había notado, aunque nunca lo dijera. Al día siguiente, David se fue temprano. No se despidió. Solo escuché la puerta principal cerrarse. Los niños pensaron que se había ido a trabajar, no preguntaron nada. Yo pasé ese sábado en modo automático, limpiando, cocinando, jugando con ellos, sonriendo sin ganas, todo para no pensar. Pero cuando se fueron a dormir, me senté sola en la cocina, con un vaso de agua entre las manos, y sentí una tristeza brutal. No era culpa. Era vacío. Había construido una vida que funcionaba por fuera, pero que por dentro estaba desmoronándose hacía tiempo, y yo lo había ignorado hasta que fue imposible seguir haciéndolo. El domingo por la noche, David volvió. No llevaba mochila. Tampoco parecía más tranquilo. Se sentó en el sofá mientras yo terminaba de acostar a los niños, y cuando bajé, me dijo que quería establecer algunas normas mientras decidíamos qué hacer. Usó esa frase exacta, decidir qué hacer. Dijo que dormiría en el cuarto de invitados, que no pensaba contarle nada a los niños por ahora, que no quería dramatismos, que podíamos seguir compartiendo la casa hasta que uno de los dos tuviera claro si quería quedarse o irse. No propuso hablar más del tema, no quiso saber más detalles. Solo dejó las normas claras.
Me dijo también que no me creía del todo, que pensaba que yo sentía más por ese hombre de lo que estaba dispuesta a admitir. Y tal vez tenía razón. Yo no estaba enamorada de Alex, pero tampoco estaba enamorada de David. Y eso era lo más doloroso de todo. Esa semana convivimos como dos compañeros de piso. Cordiales. Fríos. Hablábamos de lo justo, niños, horarios, compras. Nada más. A veces lo veía mirándome de reojo, como si estuviera analizando mis gestos, buscando respuestas que ya no quería preguntar. Una noche, mientras yo lavaba los platos, él se quedó en silencio unos segundos y luego soltó algo sin mirarme. No pensaba que fueras ese tipo de persona. No contesté. Porque yo tampoco pensaba que lo era. Hasta que lo fui. La siguiente noche fue diferente. Me llamó desde el pasillo. Me pidió que fuera al salón. Lo hice, esperando más reproches o preguntas. Pero lo que me mostró me desarmó. Había impreso una hoja, una sola. Era el resumen de una transferencia bancaria. Una cantidad grande. Muy grande. Me dijo que era dinero suyo, de una cuenta que yo no conocía, que había estado ahorrando desde hacía años, y que había empezado a mover para protegerse. Que si decidía dejarme, no pensaba discutir por nada. No por el coche, ni por la casa, ni por los muebles, ni por nada. Que solo quería asegurar su parte, y que ya había hablado con un abogado. No me gritó. No me insultó. Solo me dio la hoja y me dijo, si esto sigue, será limpio. Pero no esperes que te mire como antes. Ese fue el momento en que entendí que ya no había marcha atrás. No porque hubiera un amante, ni porque él me hubiera dejado de amar, sino porque había cruzado una línea invisible que no se borra ni con disculpas ni con tiempo. Y lo peor es que, aún sabiendo todo esto, no estaba segura de querer salvarlo. La convivencia con David después de aquella conversación fue como caminar por una cuerda floja. No había gritos, no había discusiones abiertas, pero todo lo que decíamos estaba medido, vigilado, y cada palabra cargaba un peso que antes no existía. Las rutinas seguían funcionando, pero de un modo mecánico. Los niños no notaban nada todavía, o eso creía, aunque empezaban a preguntar por qué papá dormía en el cuarto de invitados. Yo les respondía que era porque estaba trabajando mucho y necesitaba más espacio, una mentira tonta que ni siquiera me creí cuando la dije, pero servía para salir del paso. Lo peor no era su distancia, era la forma en que me miraba cuando creía que no lo veía, como si estuviera intentando entender quién era realmente la mujer con la que había compartido 12 años de su vida. Esa mirada me dolía más que cualquier reproche porque sabía que detrás había algo que no podía reparar, la pérdida de confianza. Una noche, mientras preparaba la cena, me preguntó si seguía yendo al gimnasio. Le dije que sí, aunque en realidad no había vuelto desde el día del mensaje. No quería ver a nadie, y mucho menos a Alex, que seguía escribiéndome de vez en cuando desde números desconocidos. No contestaba, pero cada notificación era como una punzada. David asintió sin más y siguió cortando verdura. Todo era así ahora, un intercambio de frases prácticas, sin emoción. Cuando terminamos de cenar, se fue al cuarto de invitados sin despedirse. No era una escena dramática, era la confirmación de que el vínculo se estaba desintegrando poco a poco. Esa misma semana, un viernes por la tarde, me encontré con Alex sin buscarlo. Estaba en el supermercado, en la sección de frutas. Me saludó con una naturalidad que me desconcertó, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera sido parte de todo lo que ahora estaba destruyendo mi casa. Tenía una camiseta blanca, el pelo despeinado y esa sonrisa tranquila que me había gustado desde el principio. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que no era buen momento para hablar, pero insistió, bajando la voz. Me dijo que lo sentía, que no quería complicarme la vida,
que pensaba en mí cada día. Le pedí que no volviera a escribir, que lo mejor era cortar de raíz. Y ahí, delante de la caja de naranjas, me dijo algo que me descolocó, que si alguna vez decidía separarme, él estaría esperando. No supe qué contestar, solo di media vuelta y me fui. En el coche, antes de arrancar, me quedé mirando mis manos en el volante y me di cuenta de que no sentía nada. Ni emoción, ni deseo, ni culpa. Solo agotamiento. Esa noche, cuando llegué a casa, David estaba en el salón. No tenía expresión, pero algo en su postura me hizo pensar que sabía algo. Me preguntó si había ido al supermercado. Le dije que sí. Me miró y dijo que había recibido una llamada. Mi cuerpo se tensó. Me explicó que un amigo suyo, que también llevaba a sus hijos al mismo colegio, lo había visto desde su coche, que me había visto hablar con Alex. Me quedé paralizada. Le dije que había sido casualidad, que no lo había planeado. No me gritó, solo sonrió con una calma que me heló la sangre. Me dijo que ya no le importaba lo que hiciera, que si quería verlo, lo viera, pero que no siguiera fingiendo que todo estaba bien dentro de casa. Que lo mínimo que podía hacer era admitir lo que realmente quería. No supe qué responder. Él se levantó, se fue a su habitación y cerró la puerta. Esa noche me quedé sola en el sofá hasta el amanecer, pensando en lo que acababa de escuchar y en cómo el desprecio puede doler más que la ira. A la mañana siguiente, David se comportó como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, llevó a los niños a su entrenamiento, volvió a la hora de comer y se puso a ver el fútbol. Yo no podía entender si estaba actuando o si de verdad había dejado de sentir algo por mí. Por la tarde, cuando los niños estaban jugando en el jardín, me senté frente a él y le pedí que habláramos. Me dijo que ya no había mucho que hablar, que lo nuestro se había convertido en una rutina sin sentido, que él estaba cansado de intentar mantener algo que yo misma había dejado caer. Le pregunté si pensaba en divorciarse. Me respondió que no todavía, que quería ver si podía vivir conmigo sin odiarme. La frialdad con la que lo dijo me dejó sin aire. No sabía si estaba intentando castigarme o si realmente lo estaba analizando como si fuera un experimento. Esa semana empezó su venganza, aunque en ese momento no lo vi venir. No fue una venganza impulsiva ni evidente, fue algo calculado, lento, silencioso. Empezó con pequeños detalles. Dejó de pagar una parte de los gastos comunes. No me lo dijo, simplemente dejó de hacerlo. Un día me llamaron del banco para avisarme de un recibo rechazado, y cuando le pregunté, me respondió con total naturalidad que no le correspondía a él porque yo también trabajaba y podía encargarme. Luego, empezó a no aparecer en casa a la hora de cenar. Decía que salía con compañeros o que tenía reuniones. No pedía permiso, no avisaba, no daba explicaciones. Era como si estuviera reproduciendo mi propio comportamiento antes de que todo estallara, pero con la diferencia de que él lo hacía delante de mí, sabiendo que yo lo notaba. Empezó a cuidar más su aspecto, a perfumarse antes de salir, a cambiar de camisa incluso si solo iba a tomar algo con amigos. No era celos lo que sentía, era algo peor, humillación. Un viernes por la noche volvió a casa más tarde de la 1. No estaba borracho, pero se notaba relajado, satisfecho. Cuando entró en el dormitorio, olía a perfume de mujer. No dije nada. Me miró, se detuvo unos segundos y me preguntó si me molestaba. Le dije que no. Me sonrió y me deseó buenas noches antes de cerrar la puerta del cuarto de invitados. Esa noche no dormí. No porque sintiera celos, sino porque por primera vez entendí que la venganza que estaba ejecutando era simple y directa, hacerme vivir exactamente lo que yo le había hecho vivir. No con la misma persona, no con los mismos gestos, pero con la misma intención. Y lo peor es que estaba funcionando. Al día siguiente me levanté antes que él y me fui a caminar.
No sabía a dónde ir, solo necesitaba estar fuera de casa. Fui hasta la playa, me senté en un banco y empecé a pensar en todo lo que había pasado desde aquel mensaje. Intenté encontrar el momento exacto en el que mi matrimonio se había roto, pero no había uno. Fue una acumulación de cosas pequeñas, de indiferencias, de silencios. A veces la destrucción no llega con un estallido, sino con una suma de ausencias. Cuando volví a casa, los niños estaban viendo una película con David. Me saludó como si nada. Yo lo observé unos segundos y me di cuenta de que su calma ya no era pasividad, era control. Había recuperado el poder en la relación, y yo me había convertido en una figura secundaria dentro de la casa que alguna vez fue mía también. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes, él apareció en el marco de la puerta y me dijo sin rodeos que la próxima semana se iba a un viaje de trabajo. No era habitual que viajara, así que supe que no me estaba diciendo toda la verdad. Le pregunté a dónde iba. Me dijo que no tenía por qué darme explicaciones. Cuando me di la vuelta para no mirarlo, añadió algo que me dejó helada: no te preocupes, si te interesa saber con quién estoy, esta vez te lo mandaré por error. Cerró la puerta y se fue. Su tono no fue de odio, fue de frialdad pura, y en ese instante entendí que la guerra que habíamos iniciado ya no tenía vuelta atrás. Él había decidido que yo debía sentir lo mismo que lo había hecho sentir a él, y lo estaba consiguiendo con precisión. Pasé esa noche pensando si merecía seguir intentando arreglar algo o si era mejor aceptar que aquello ya no tenía sentido. Pero una parte de mí, la que todavía se aferraba a la idea de que podía reparar el daño, seguía buscando una forma de detener esa espiral. No sabía cómo, ni si quería realmente hacerlo, pero sabía que el siguiente paso de David sería más duro. Y tenía razón. David se fue el lunes por la mañana. Se despidió de los niños con un beso rápido en la frente y salió arrastrando una maleta pequeña sin mirar hacia atrás. No dijo a dónde iba ni cuánto tiempo estaría fuera, y yo no pregunté. Me limité a fingir que nada de esto me afectaba, a preparar el desayuno con la misma rutina de siempre, a poner caras normales delante de nuestros hijos, aunque sentía que el suelo estaba empezando a desaparecer debajo de mí. Después de dejarlos en el colegio, me senté en el coche con las manos apoyadas en el volante durante casi 20 minutos, sin saber si volver a casa o conducir hacia algún sitio donde pudiera estar sola sin fingir. Finalmente volví a casa y me quedé en el salón sentada, mirando la maleta vacía que David había dejado abierta a propósito sobre el sofá, como si quisiera dejar una señal, una provocación, una pista para que me imaginara todo lo que él no decía. Durante los días siguientes, no tuve noticias suyas. No llamó, no escribió, no preguntó por los niños. Yo tampoco lo busqué, no porque no quisiera saber, sino porque intuía que cualquier intento de contacto sería recibido con desprecio. Mantuve la rutina como pude, llevando a los niños al colegio, cumpliendo con el trabajo, atendiendo llamadas, fingiendo una calma que no tenía. Por las noches me quedaba despierta hasta tarde, pensando en si lo que estaba haciendo David era una venganza disfrazada de viaje de negocios o si de verdad había dado el paso que yo solo había rozado. Era extraño, porque una parte de mí sentía que lo merecía, pero otra no soportaba la idea de imaginarlo en la cama con otra mujer, no por celos, sino porque eso sellaría el fin de todo. No porque tuviera derecho a reclamarle algo, sino porque me dejaría sin ninguna posibilidad de fingir que podíamos volver atrás. El viernes por la tarde, cuando regresó, entró en casa como si hubiera ido al supermercado. Saludó a los niños con una sonrisa, les trajo unas chucherías y se sentó con ellos a ver una película, sin siquiera cruzar una mirada conmigo. Yo lo observaba desde la cocina, sintiéndome una extraña en mi propia casa. Después de cenar, cuando los niños se fueron a dormir, me acerqué al salón y le pregunté si podíamos hablar. Me dijo que sí, pero sin dejar el mando a distancia. Apagó la televisión solo cuando terminé de hablar, como si no quisiera mirarme hasta que fuera estrictamente necesario.
Le pregunté si había estado con alguien. Me dijo que no tenía intención de contarme nada, que si yo quería saber lo que se siente al no tener respuestas, que empezara a acostumbrarme. Me quedé callada unos segundos y le dije que si lo había hecho solo para herirme, lo había logrado. Me respondió que no lo hizo por mí, que lo hizo por él, para entender si aún podía ser deseado, si aún era alguien que provocaba interés en otra persona. Me costó responder porque, de alguna forma, entendía lo que decía. Yo había hecho lo mismo, aunque de manera distinta, aunque sin cruzar la línea final, pero la intención era parecida. Le pregunté si había sentido algo. Me miró fijo y respondió sin dudar, no tanto como pensé. Esa frase, seca y sin emoción, fue más dolorosa que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Me levanté del sofá y fui directamente al baño. No lloré, pero me senté en el borde de la bañera y estuve ahí casi una hora sin moverme, preguntándome qué sentido tenía seguir fingiendo que esto podía arreglarse. Al día siguiente, durante el desayuno, los niños preguntaron si íbamos a ir a ver a sus abuelos. David respondió que no sabía, que ya veríamos, que quizás, dependiendo del día. Esa evasión me sonó familiar, como una reproducción exacta de mis respuestas cuando empezaba a ocultar cosas. Después de comer, me pidió que lo acompañara a su despacho. No lo hacía desde hacía meses. Allí, con la puerta cerrada, me mostró una carpeta con papeles que había preparado con su abogado. No eran los documentos del divorcio aún, pero eran una propuesta. Una propuesta legal para separar cuentas, definir horarios con los niños, establecer límites claros mientras resolvemos la situación, según sus palabras. Me explicó cada hoja sin alzar la voz, con la misma seriedad con la que antes me explicaba cosas del banco o de los seguros del coche. Le pregunté si esto significaba que ya no había vuelta atrás. Me respondió que aún no lo sabía, que si me arrepentía, tenía que demostrarlo con hechos, no con palabras. Que estaba cansado de discursos. Que no era un concurso de culpa, que no quería escuchar excusas, que ya no le interesaban mis emociones, que si me importaba algo, lo demostrara. Y que si no podía, que no fingiera que sí. Salí de ese despacho con la sensación de haber sido despedida de un trabajo que pensé que podía mantener con esfuerzo. Esa misma tarde llevé a los niños al parque sola. Me senté en un banco y miré cómo jugaban. Escuché a otras madres hablar de trivialidades, de colegios, de cenas, de regalos de cumpleaños, mientras yo me sentía como si estuviera encerrada en un lugar al que ya no pertenecía. Cuando llegamos a casa, David estaba cocinando. Hacía mucho que no lo hacía. Preparó una cena sencilla y se la sirvió a los niños con una sonrisa. A mí me dejó un plato en la encimera. No lo comí. No por orgullo, sino porque ya no me entraba nada. Esa noche, mientras él estaba en su habitación, recibí un mensaje de Alex. Era corto. Solo decía, ¿estás bien? Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. No lo había bloqueado del todo, solo silenciado. No contesté. Ni siquiera pensé en hacerlo. Solo lo eliminé. Y esa acción, que hace un mes me habría parecido imposible, ahora fue casi automática. Me di cuenta de que ya no era él el problema. Que lo que había roto mi matrimonio no era Alex, era yo. Fue mi decisión de buscar fuera lo que no supe pedir dentro. Fue mi incapacidad de enfrentar el vacío sin cubrirlo con distracciones. Fue mi forma de escapar cuando lo que tenía que hacer era quedarme y hablar. Durante la semana siguiente, empecé a hacer pequeñas cosas, no como intento de recuperar a David, sino como forma de recuperar algo de mí misma. Llevé a los niños al colegio todos los días, pero esta vez sin mirar el móvil mientras hablaban. Empecé a dejar notas en su mochila con frases simples. Les preparé comidas que solía hacer antes. Cambié de horario en el trabajo para poder estar más en casa. No le dije nada a David.
No intenté convencerlo. Solo actué. Él notó los cambios, pero no comentó nada. Solo empezó a quedarse más tiempo en casa por las noches, a cenar con nosotros, a dejar el móvil boca abajo sobre la mesa. No era reconciliación, era una tregua silenciosa. Pero no sabía cuánto iba a durar. Y una parte de mí tenía miedo de que lo que viniera después no fuera perdón, sino el cierre definitivo. El lunes por la mañana, después de dejar a los niños en el colegio, David me envió un mensaje. No era largo, solo decía que quería hablar esa noche, cuando los niños se durmieran. No explicó el motivo ni pidió nada, pero leer esas palabras me dejó el resto del día con un nudo en el estómago. No sabía qué esperaba de esa conversación ni si estaba preparada para escuchar lo que fuera que él tuviera que decir. Pasé la tarde revisando en mi cabeza cada detalle de los últimos días, preguntándome si había notado algún cambio real en su actitud, si lo había visto más cerca o simplemente menos distante. No encontraba respuestas claras, solo una inquietud constante que crecía conforme pasaban las horas. Preparé la cena como siempre, ayudé con los deberes, metí a los niños en la cama y luego fui al salón, donde David ya me esperaba sentado con una taza de café entre las manos. No me invitó a sentarme, pero me senté igual. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Él me miraba con una expresión contenida, como si llevara días pensando en lo que iba a decir y ahora le costara soltarlo. Finalmente, habló. No estoy seguro de si quiero seguir, dijo sin rodeos. No te lo digo para castigarte ni para hacerte sentir culpable, sino porque lo estoy pensando en serio. Le pregunté qué necesitaba de mí para decidirlo. Me respondió que no era cuestión de que yo hiciera algo, que el problema era que ya no sabía si podía volver a confiar. Que había perdido la seguridad de que podía hablarme sin que hubiera mentiras entre nosotros. Le dije que entendía lo que sentía y que no esperaba que me perdonara rápido ni fácil, pero que si él decidía intentarlo, yo no iba a rendirme. Me miró un momento sin decir nada, y luego me dijo que tenía una condición. Quiero que le contemos a los niños que estamos teniendo problemas, dijo con voz firme. No quiero que vivan en una casa donde no se habla de lo que está mal. No quiero que crezcan creyendo que hay que fingir que todo está bien para que las cosas funcionen. Y no quiero que les llegue por otro lado. Tienen derecho a saber, a su manera. Esa idea me dejó desconcertada. Nunca había pensado en exponer nuestra crisis delante de ellos. Siempre había creído que lo mejor era protegerlos del conflicto, evitar que sintieran el peso de nuestros errores. Pero al escuchar su razonamiento, entendí que no se trataba solo de nosotros. Le pregunté cómo pensaba hacerlo. Me dijo que él hablaría, que yo podía intervenir si lo deseaba, pero que era importante que vieran que no nos estábamos mintiendo, al menos en eso. El miércoles, después de la cena, les pedimos que se sentaran en el salón un momento más. David habló despacio, sin dramatismo, sin exageraciones. Les dijo que mamá y papá estaban pasando por un momento difícil, que estaban aprendiendo a entenderse otra vez, y que aunque eso no significaba que fuéramos a separarnos, tampoco podíamos prometer que todo seguiría igual. Les dijo que los queríamos mucho, que nada de esto tenía que ver con ellos, y que podían preguntarnos lo que quisieran. Los niños nos miraron sin entender del todo. El mayor preguntó si uno de los dos se iba a ir de casa. David dijo que no por ahora. La pequeña preguntó si seguíamos queriéndonos. Yo no supe qué decir. David respondió por mí, ahora estamos aprendiendo otra forma de querernos. No lloraron, no gritaron, no se alteraron. Solo asintieron con caras serias, y luego subieron a sus habitaciones sin hacer más preguntas. Fue un silencio diferente. No era tenso ni dramático, era el tipo de silencio que deja espacio para lo que vendrá después, sea lo que sea. Esa noche dormimos en habitaciones separadas, como venía siendo desde hacía semanas. Pero por primera vez, sentí que habíamos hecho algo juntos.
No sabíamos si nos íbamos a recuperar, pero al menos no estábamos arrastrando a los niños en una mentira. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, David ya estaba ahí, preparando café. Me sirvió una taza y me preguntó si necesitaba llevar el coche. Le respondí que no, que tenía pensado ir caminando al trabajo. Me miró con una mezcla de cansancio y ternura que no había visto en mucho tiempo. No dijo nada más, pero ese pequeño gesto fue suficiente para que algo en mí se aflojara. Durante los días siguientes, seguimos así, hablando poco, pero con menos hostilidad. Yo trataba de no invadir sus espacios. Él parecía menos rígido, más dispuesto a convivir sin fricciones. Una tarde, mientras estábamos los dos en el salón viendo las noticias sin prestarle mucha atención, me preguntó si seguía yendo al psicólogo. Le dije que había pedido cita, pero que todavía no había ido. Me dijo que pensaba hacerlo también. Que quizás entenderse a uno mismo era la única manera de saber si podía entender al otro. No me lo dijo como un reproche, sino como un intento de ordenar el caos. Una semana después, me llegó un correo de un despacho de abogados. Era una copia del documento que David me había mostrado en papel, ahora formalizado. No era una demanda, pero sí una notificación legal de que él había hecho todo lo necesario para separar bienes en caso de que decidiéramos no seguir juntos. Me explicó que no era una amenaza, sino una forma de protegernos a ambos. Le pregunté si eso significaba que se estaba rindiendo. Me respondió que no, que estaba siendo realista. Que no quería sentirse atado por una promesa vacía ni forzarme a quedarme si en el fondo no quería estar ahí. Esa noche pensé mucho en lo que significaba eso. Por primera vez entendí que David no me estaba castigando. Me estaba mostrando una salida, por si yo no era capaz de pedirla. Y también me estaba diciendo que si decidía quedarme, tenía que ser por algo más que culpa. La conversación más difícil llegó ese fin de semana. Me pidió que saliéramos a caminar, solos. Fuimos hasta un parque cerca de casa. Caminamos sin hablar durante casi media hora, hasta que se detuvo frente a un banco y me pidió que nos sentáramos. Allí, me miró y me dijo que había tomado una decisión. Quiero que lo intentemos, dijo sin rodeos. Pero no como antes. No como si nada hubiera pasado. Quiero que lo intentemos desde el principio, como dos personas que han tocado fondo y están intentando entender si pueden construir algo nuevo. Le pregunté si pensaba que era posible. Me dijo que no lo sabía, pero que prefería intentarlo antes de vivir con la duda de qué habría pasado si no lo hacía. Me preguntó si yo sentía lo mismo. Le dije que quería intentarlo, pero que tenía miedo de no estar a la altura. Me respondió que eso era exactamente lo que sentía él. Y en ese punto, sin abrazos ni promesas, decidimos darnos otra oportunidad, sabiendo que nada iba a ser como antes, y que quizá eso no era algo malo, sino simplemente necesario. Durante las siguientes semanas, la rutina cambió de forma lenta pero evidente. No se trataba de un regreso a la normalidad, porque esa normalidad ya no existía. Se había roto por completo el día que envié aquel mensaje y todo lo que vino después dejó claro que ya no podíamos vivir como antes. Lo que sí hicimos fue empezar a hablar. No sobre lo que habíamos hecho o dejado de hacer, sino sobre lo que sentíamos en ese momento. No eran conversaciones largas ni especialmente profundas, pero por primera vez en mucho tiempo no había un muro entre nosotros. Nos escuchábamos sin interrumpirnos, sin ponernos a la defensiva, sin fingir que no dolía. Lo más difícil fue reconocer que lo que teníamos antes ya no era suficiente. Tuvimos que aceptar que nuestra relación no se había destruido en un solo acto de traición, sino que llevaba tiempo deshaciéndose en silencio y ninguno quiso verlo. Lo que ocurrió con Alex fue solo el síntoma más evidente de algo que venía arrastrándose desde hace años. David me dijo un día, sin rodeos, que el problema no había sido que me sintiera atraída por otro hombre, sino que no sintiera que podía decírselo.
que la traición no fue el acto físico, sino la distancia que yo había creado sin avisar. Me dolió escucharlo, pero no lo contradije. Tenía razón. Había dejado de confiar en él como compañero y había empezado a buscar fuera lo que no supe enfrentar dentro. Yo también hablé, le dije que durante mucho tiempo me sentí invisible, que todo giraba en torno a los niños, al trabajo, a las cuentas, que sentía que podía desaparecer y él no lo notaría. Me miró con una mezcla de tristeza y cansancio y me dijo que él también se había sentido solo, pero que nunca pensó en buscar fuera porque no quería añadir más dolor al vacío que ya sentía. No fue una conversación agradable, pero fue honesta. Y eso, en medio de todo lo que habíamos vivido, era lo único que podía darnos una base para construir algo nuevo. Volvimos a dormir en la misma cama después de un mes exacto. No fue algo planeado. Una noche, cuando ya estábamos acostados cada uno en su habitación, David vino a la mía y me preguntó si podía quedarse. Le dije que sí. Se metió en la cama sin decir nada más. No nos tocamos. No hubo sexo. Solo estuvimos acostados, en silencio, compartiendo el mismo espacio. Al día siguiente hicimos el desayuno juntos, como si no hubiera sido nada importante, pero ambos sabíamos que ese gesto marcaba un nuevo punto en la relación. A partir de ahí, empezamos a compartir más. Salidas con los niños, cenas inmóviles, incluso alguna tarde en la que caminábamos por el barrio solos, sin decir mucho, pero sin necesidad de llenar el silencio con excusas. Hubo recaídas. Momentos en los que volvíamos a discutir por cosas pequeñas que en realidad escondían lo que todavía dolía. A veces él hacía comentarios que me dejaban helada, como cuando mencionaba de forma casual que había aprendido a desconfiar o que ahora revisaba mejor sus cuentas. No eran ataques, pero sí recordatorios de que todo lo que habíamos vivido seguía ahí, latente, esperando a ver si realmente estábamos dispuestos a seguir adelante. Yo también tenía mis momentos. Días en los que me invadía la culpa, en los que me preguntaba si merecía una segunda oportunidad, si él me estaba perdonando de verdad o solo estaba esperando que pasara el tiempo para terminar de alejarse. Pero nunca dejé de intentarlo. Y eso, creo, fue lo que hizo que David también siguiera. Un mes después de esa primera noche en la misma cama, decidimos hacer algo que nunca habíamos hecho. Nos fuimos solos un fin de semana. Dejamos a los niños con mis padres y fuimos a un pequeño hotel en la sierra. No fue un viaje romántico. No hubo cenas con velas ni caminatas de la mano. Pero fue sincero. Hablamos de cómo nos conocimos, de cómo habíamos cambiado, de todo lo que habíamos perdido por dar las cosas por sentadas. David me dijo que había pensado en divorciarse muchas veces, pero que había algo en mi forma de mirarlo ahora que le hacía sentir que tal vez no todo estaba perdido. Le respondí que yo no sabía si podría volver a quererlo como antes, pero que estaba aprendiendo a quererlo como ahora. Y que eso, para mí, tenía más valor. Volvimos a casa con menos peso. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque sabíamos que la reconstrucción no era algo que se lograra en una sola conversación ni en un viaje. Era un proceso que iba a durar mucho tiempo y que iba a requerir más esfuerzo del que habíamos puesto antes. Pero por primera vez, sentía que los dos estábamos en el mismo lugar, con la misma intención. No era amor romántico, era compromiso real. 3 meses después del mensaje equivocado, puedo decir que mi relación con David no es la misma, pero eso no significa que sea peor. Es más honesta, más directa. Ya no fingimos estar bien cuando no lo estamos. Hablamos. Nos decimos lo que nos molesta. A veces nos herimos sin querer, pero también pedimos perdón sin necesidad de ganar la discusión. El sexo volvió, sí, pero no como antes. Es menos frecuente, más torpe incluso, pero más sincero. No lo usamos para tapar huecos, sino para conectarnos. Lo más importante es que yo cambié. Empecé terapia,
Dejé de buscar validación en otras personas. Incluso retomé cosas que había abandonado, como mis clases de pintura, mi salida sola, mi espacio. Aprendí a escucharme, a no reprimir lo que siento, a no cargar con una imagen de madre y esposa perfecta que me asfixiaba sin darme cuenta. Ya no siento que necesito que alguien me mire para saber que valgo. Y esa es una de las pocas cosas buenas que puedo rescatar de todo este desastre. David también cambió. Empezó a hablar más, a no guardarse todo. Me cuenta cosas que antes no decía, se muestra vulnerable. No como quien busca compasión, sino como alguien que ya no quiere vivir con un peso que no le corresponde. Los niños notaron el cambio. Un día, la más pequeña nos dijo que estábamos más contentos. Le respondimos que estábamos aprendiendo a estarlo. Y fue verdad. No sé qué pasará en el futuro. No sé si dentro de un año seguiremos juntos o si descubriremos que lo nuestro ya no tiene sentido. Pero ahora mismo, no estamos huyendo. No estamos ignorando lo que pasó. No estamos fingiendo. Y eso, para mí, ya es una forma de empezar de nuevo. No hay finales felices ni castigos ejemplares. Solo decisiones. Elegí quedarme. Él también. Y eso, después de todo, es lo único que realmente importa.